Saludos, Iván. Saludos a todos nuestros televidentes. Hoy vamos con el título Las manos tenebrosas de una procuraduría clandestina. Esto es Hablando de Frente. Hoy venimos hablando de frente y de frentísimo. La semana pasada, cuando tocamos el caso del señor Wes Valdez, les dije que me iba a tocar hacer varias entregas para poderles explicar a ustedes y poder exponer al país qué es lo que ha venido ocurriendo detrás de una procuraduría clandestina que se armó para poder llevar a cabo un aspecto conocido como lawfare, y que no es más que la generación de ciertos casos, crearlos de una manera clandestina, hacerlos públicos, generar esa presión pública, presionar a través del sistema judicial, judicializar esas presiones y tratar de eso de atacar a personas contrarias. Y en esto nosotros tenemos que empezar a ver primero cuáles fueron las primeras mentiras que nos pegó el órgano ejecutivo. Y cuando digo el órgano ejecutivo me refiero al más alto nivel del órgano ejecutivo. A nosotros nos dijeron que ni el Ministerio de la Presidencia ni el Consejo de Seguridad tenían nada que ver con las investigaciones que se estaban realizando. Siempre nos decían esto era el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que empezó esa investigación. Allá lo que estén haciendo el Ministerio Público, nosotros no tenemos nada que ver con esas investigaciones. Nosotros solamente colaboramos con esas investigaciones, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Yo hoy les voy a demostrar aquí, con muchos casos, y esto solo va a ser como el índice de los diferentes programas que vamos a ir desarrollando, porque yo me he tomado el trabajo de hablar en esta semana, producto del programa anterior. A mí me llegaron muchísimos colegas a tocar el tema y me permitió ir armando aún mejor este rompecabezas que fue creado y que nació de una entrevista. Y yo tengo que volver a felicitar a la periodista Adelita Coriat por esa entrevista que hizo en La Estrella de Panamá, por esa investigación que hizo en La Estrella de Panamá y que logró develar todos estos escenarios que se estaban dando dentro del Consejo de Seguridad en conjunto con el grupo de la firma del señor Saltarín, el abogado personal del presidente de la República, y cómo se daban reuniones con ministros, con la UAF, con el Consejo de Seguridad para ir armando estos expedientes que después aparecían supuestamente denunciados por una fuente anónima, aparecían denunciados por un supuesto testigo protegido, aparecían porque supuestamente habían iniciado producto de una publicación que habían visto en los medios de comunicación, y era claramente una mentira, como se lo vamos a ir demostrando. Yo quiero dedicar este programa en materia del tema de los pinchazos a gente como la familia Tamburelli, a la familia Martinelli, que les tocó vivir un caso que supuestamente inició con un inocente testigo protegido, a la gente de la Caja de Ahorros, a la familia Francolini, a la familia Correa, a la familia Rosemena, a la familia Arango, a la familia Birsi, a la familia Morales, en las cuestiones de Sky Parking, de los temas de Tocumen, a la familia de Lima, a la familia Betech, en el caso de H&H, al señor Ellis, a gente de la familia Birsi nuevamente, en el caso de los helicópteros, al señor Ferrufino, a la familia Limberópulos. Señor Ferrufino, que valga decir que recientemente, ayer o antes de ayer, la Corte anuló este caso que hoy vamos a ver del tema de helicópteros. En el caso de las bolsas de comida, a la familia Marciaga, a la familia Araúz, a la familia Carretero, a la familia Rosemena. En el caso de AIG, a la familia Misrachi, a la familia de Mayer Misrachi, que particularmente a ese muchacho lo agarraron con ese caso, también como si se hubiera armado en el 2015. Hoy les voy a explicar qué pasó. En el caso de Mochilas, nuevamente, Caneto Araúz, a Paulette Morales, a Lucy Molinar.
en los casos de la DGI y muchísimos otros casos más que pasaron a la familia Corcione. Y yo, ¿por qué digo la familia? Y me he dicho la familia en todo esto. Porque yo sí vi familias, hijas, mamás, hermanos, gente llorar por estos casos que hicieron. Me tocó ver gente que tuvo que casi autoexilarse ante estos temas que se fueron causando en estas investigaciones. Al día de hoy, todavía siguen estas amenazas de investigaciones. Ahora que se han hecho postulaciones a los cargos más importantes del país, 3 días después de realizarse una de esas postulaciones, y lo voy a tocar en un programa más adelante, le abrieron un caso a la mamá de uno de los candidatos, mandando mensajes intimidatorios. Pero ahora vamos a entrar en materia. ¿Cómo empieza esto? Y les pido a controles que me pongan el video número 1 porque esto empezó primero de manera irregular. ¿Por qué empieza de manera irregular? Ahí ustedes ven un contrato fechado 14 de noviembre del 2014 que era precisamente con la firma Saltarín. Sin embargo, eso era supuestamente para correr del 2 de julio al 31 de diciembre del 2014, pero se firmaba en octubre del 2014 y él presentaba su factura, como ustedes la ven, el 26 de noviembre del 2014. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero, como les dije, ese contrato indica que el contrato que se firma en el 2014 indica que el servicio se hace desde julio. Si se firmó en noviembre del 2014, no podían estar haciendo un servicio desde julio, menos cuando el contrato tenía firma en octubre y refrendo en noviembre. Así es que de por sí, hasta eso que hicieron es un acto absolutamente irregular que tiene que ser investigado por la Procuraduría para ver cómo se pagaron esos dineros por alguien que lo contratan en noviembre y dice que está haciendo trabajos desde julio. Es decir, 4 o 5 meses esa persona no estaba contratado, pero estaba supuestamente operando y a razón de $20,000 mensuales. $20,000 mensuales, ese contrato de este abogado, que era el abogado personal del presidente, a nosotros nos costó casi 400,000 balboas. Le pido que me pongan el video número 2 que tenemos ahí, para que vean que este contrato pasó lo mismo en el año 2015. Nuevamente ustedes ven ahí que la fecha del contrato es 2015, del 2 de enero al diciembre del 2015, a diciembre del 2015 es supuestamente el tiempo del contrato, pero lo firmaron en octubre del 2015. Como la persona trabajó 10 meses, cobra en diciembre del 2015, pero el contrato se hizo fue en octubre. Cómo esa persona estaba trabajando desde enero si supuestamente ese contrato está firmado es en octubre del 2015. A razón, como lo pueden ver, de $20,000 mensuales por $240,000 totales al abogado personal del presidente de la República. ¿Quién era este señor Saltarín? Dicen que supuestamente era para que se hicieran temas de denuncias relacionadas a casos que iban a investigar. ¿Qué pasa? Si el Ministerio Público abre un caso o una institución agarra y presenta formalmente una denuncia, pues el tener una asesoría penal no es lo que es irregular. Lo irregular es lo que fueron haciendo en estas reuniones este señor y este grupo que estaba y qué hacían ellos reunidos sobre estos casos y quiénes eran antes de que tan siquiera empezaran estas denuncias. Le pido que me pongan la gráfica 3 y ustedes van a ver cómo empieza esto. Esto empieza en julio del 2014, es decir, al día siguiente que entra el presidente de la República. No era que habían denuncias, sino que ellos ya en julio del 2014 tenían reuniones con el ministro de la Presidencia y ya, por ejemplo, en el caso de Sky Parking, ya en julio del 2014, que este caso no nace hasta el 2015, pero ya habían reuniones ahí con el gerente de Tocumen y reuniones con el director del PAN. Pónganme la gráfica 4, por favor. Vamos a ver qué nos dice la gráfica 4 y que en esa gráfica 4 ustedes van a ir viendo con quién se reunía el señor Saltarín, cosa que es absolutamente irregular
porque él no debería estar teniendo para poner denuncias reuniones con el Consejo de Seguridad, y les voy a decir con quién en el Consejo de Seguridad, si me ayuda a controles con la gráfica 4, en el Consejo de Seguridad con gente de la Unidad de Análisis Financiero, que es la UAF, que es una de las unidades que supuestamente debe mantener una reserva absoluta, porque esa es la que le dice a la que mantiene la inteligencia de quién tiene plata en los bancos y cómo están. Ahí ustedes ven con quién se estaba empezando a reunir. Reuniones con los comisionados de la Policía Nacional, de la UAF, del SPI y del Consejo de Seguridad. Y ustedes van a ver ahí, porque esto es julio del 2014. Ojo, estos son documentos públicos presentados por el señor Rogelio Sartarín para cobrar su dinero. Él presentaba un informe que ellos nunca pensaron que se iba a filtrar. Se reunieron ahí con Salvador Sánchez, viceministro en ese entonces de la presidencia, y con Kenia Porcel, en ese entonces subdirectora del Consejo de Seguridad. Vemos las reuniones con el ministro asesor de la presidencia, Francisco Sierra, que lo vamos a ver nuevamente en otros escenarios. Por favor, si me ponen la gráfica 5, AIG, eso que ustedes vieron en esa gráfica, AIG es la empresa del señor Mayer Mizrachi, en donde supuestamente la denuncia no se puso hasta el 2015. Aquí lo estamos viendo como ya con el Consejo de Seguridad, la UAF, reuniones entre ellos, ya estaban ellos manipulando, manejando el caso de AIG. Vamos a la gráfica número 5, por favor, para que podamos ir llevando la secuencia. Fíjense ustedes recordarán aquí el famoso caso de H&H o el caso de Hidalgo de riegos de Tonosí. Ese caso supuestamente no nace sino hasta el año 2015. Pero mayo del 2015 arranca con ese tema. Pero aquí ellos ya tenían reuniones para ver ese tema de H&H con el ministro del MIDA, con el ministro asesor Francisco Sierra nuevamente, con el ministro de la presidencia, pero estas son las reuniones que todavía no llaman grandemente la atención. Ahora vamos a ir, por favor, a la próxima gráfica, y yo les pido disculpas porque este programa va a ser de gráficas en gráficas, porque estoy tratando de mostrarle a ustedes en corto tiempo los documentos públicos que sustentan lo que estamos diciendo. Otro de los casos que ustedes vieron fue, por ejemplo, el de la ministra de ANPIME. Y van a ver ahí que nuevamente, ¿qué decía la presidencia? La presidencia siempre dijo, nosotros aquí no tenemos nada que ver con estos casos. Ahí van a ver cómo estaban ellos reunidos para ver los contratos relacionados con ANPIME y también para la presentación de denuncias de la ex ministra de ANPIME, Giselle Burillo. Vamos a la gráfica número 7. Ahora van a ir viendo por qué los voy llevando de gráfica en gráfica. Porque ahora vamos a empezar a ver reuniones que son un poquito más delicadas y cómo esto se fue dando en las fechas. Y le pido que presten atención porque estamos en el 2014. Aquí los casos empezaron, si ustedes recuerdan lo de Rafael Guardia, etcétera, empiezan en el 2015. Fíjense esta reunión, esto es muy importante. Esto tuvo que ver con el caso de la Caja de Ahorros del Centro de Convenciones de Amador. ¿Con quién estaba reunido Sartarín en septiembre del 2014? Ojo, ellos empiezan este caso en el octubre del 2015, supuestamente por una noticia que sale en la prensa, y de ahí supuestamente la fiscal Tania Sterling agarra esa información. Pero fíjense ahí lo que dice: reuniones con el ministro de Turismo, que en ese tiempo era Jesús Sierra, con el equipo de trabajo de la Autoridad de Turismo de Panamá, CDS, Consejo de Seguridad Nacional, la UAF y su equipo de trabajo para revisar el contrato del Centro de Convenciones de Amador. ¿Qué tiene que hacer el Consejo de Seguridad, la UAF, con un equipo de penalistas metidos en septiembre del 2014 para agarrar y ver eso? Cuando ustedes ven la flecha número 3, ven que también en septiembre del 2014, ven que está ahí preparación de la presentación del Consejo de Gabinete en el estatus del proyecto Riegos de Tonosí, que fue otra de las denuncias que se activó en el año 2015, cuando procedieron a agarrar y detener a los empresarios de la compañía ecuatoriana. Estas reuniones con el Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad primero no tiene nada que hacer con denuncias con el Ministerio Público. Vamos a la próxima gráfica para que ustedes vean lo grave que fue haciendo el Consejo de Seguridad, el Ministerio Público, los ministros de Estado que estuvieron vinculados a estos temas, para que ustedes vayan viendo cómo se fueron armando cada uno de estos casos y van a ver cómo lo que salía después en las noticias, cómo terminaba saliendo aquí. Si me ponen la próxima gráfica en pantalla para que podamos ver, esto ya sucedía en el octubre del 2014. Este fue informe presentado en noviembre por Saltarín, pero que se refería a lo que él había realizado en octubre del 2014. Recordamos que según el contrato que yo les mostré a ustedes, ese contrato ni siquiera se había firmado hasta noviembre del 2014, el contrato del propio Saltarín. Entonces, ¿él qué hacía trabajando en julio, agosto, septiembre y hasta octubre, si ese contrato no fue refrendado hasta noviembre? Pero vean ustedes que lo que se dio en el PAN, por ejemplo, fue denuncias anónimas. Si había una denuncia anónima, ¿cómo la sabía Saltarín? ¿Y qué hacía él coordinando con el Ministerio Público? Vean la flecha 1, de los sumarios en averiguación por denuncias anónimas presentadas contra exfuncionarios y que se encuentran en las fiscalías anticorrupción. Y también vean las diferentes revisiones de los casos del PAN que de nuevo se activaron en enero del 2015. Recordemos que aquí entra la procuradora Kenia Porcel en enero del 2015. Ella, cuando cambia el gobierno, no entra sino hasta enero del 2015. Estos casos se activaron entre noviembre y diciembre del año 2014, pero ya en el Consejo de Seguridad y ya ellos tenían coordinaciones para denuncias anónimas que estaban presentando. Y les voy a demostrar cómo eran ellos los que estaban detrás de los supuestos testigos protegidos de pinchazo, del PAN, del caso de Giacomo Tamburelli, de los testigos protegidos de la DGI y de muchas noticias. Pónganme por favor la próxima gráfica. La próxima gráfica es vital porque es cuando, fíjense que aquí venían ya con las denuncias anónimas, porque ¿cómo empezaban estas denuncias anónimas en el PAN? Empezaban y decían, ay, es que recibimos una llamada anónima y así empezó entonces una denuncia. Es que nosotros recibimos vimos una noticia y por eso entonces nosotros procedimos. Fíjense esto, reunión con el director del PAN y el Consejo de Seguridad. Pero fíjense incluso ellos para qué dicen que estaba esto. Dice, para la coordinación de acciones relacionadas con las denuncias presentadas en la Fiscalía Anticorrupción. Primera mentira probada. Juan Carlos Varela y el director del Consejo de Seguridad dijeron que nunca tuvieron que ver el Consejo de Seguridad con denuncias en la Fiscalía Anticorrupción. Fíjense el punto 3. El punto 3 dice, reuniones con la Dirección de Medios de la Presidencia de la República. Esta cuestión que tenían de los medios es importante, porque ¿qué tuvimos en esa época? Filtraciones a los medios de comunicación sobre distintas denuncias y sobre supuestas informaciones recibidas por ellos y que las filtraban a los medios de comunicación. Si Saltarín era un abogado que estaba para ver denuncias, ¿qué hacía reunido con medios de comunicación de la presidencia, con el Consejo de Seguridad, con la UAF, con los temas de denuncias anónimas que no eran las que habían puesto supuestamente el Ministerio Público? Al regresar del cambio, porque tengo que ir al cambio, pero al regresar del cambio, ahora ustedes van a ver cómo armaron el tema de los testigos protegidos y en qué fecha, y van a ver la coordinación de esos testigos protegidos. Los espero después del cambio. ¿Qué es un testigo protegido primero? Un testigo protegido es una persona a la que el fiscal, una vez que nace el caso, le da la condición de testigo protegido por entender
que tiene información muy vital para la investigación y que además de eso existe un ambiente que puede poner en peligro la vida de ese testigo y vale la pena protegerlo para proteger la información. Pero lo primero que tiene que haber es nacido el caso, y después de que nace el caso es que tiene que entonces estar la posibilidad de este testigo protegido, es decir, nace con una entrevista entre el testigo protegido y el fiscal. Hay un libro de testigos protegidos. Más nadie que el fiscal y la persona vinculada a llevar el registro de los testigos protegidos debe saber quiénes son estos testigos protegidos. Entonces, mucho menos podía saberlo un abogado de la Presidencia de la República. Mucho menos podía saberlo el Consejo de Seguridad, que no tiene nada que hacer metido en investigaciones judiciales. Les está prohibido, no tienen nada que hacer metidos en el Ministerio Público. Ahora les pido la próxima gráfica, que aquí es donde empieza a develarse con las fechas. Fíjense ustedes las fechas de esto. Por favor, si me ponen esa gráfica que perdimos ahí un momentito, esa es la gráfica quizás más importante de todas, porque esto se hace en octubre del año 2014. Y fíjense qué dice esto, que la reunión ¿con quién era? La reunión era con el Consejo de Seguridad, CDS, pero fíjense para qué, para la coordinación de presentación de testigos protegidos. Es decir, aquí están aceptando de la A a la Z que ellos fueron quienes presentaron esos testigos protegidos. ¿Para qué casos? Y solamente en este caso, en el caso del PAN, Rafael Guardia, RG, en el caso de la DGI y en el caso del PAN, GT, Giacomo Tamburelli, que tuvo que ver con el tema de la máquina de pinchazos. Fíjense, aquí se armaron detrás de estos casos, y yo quiero muy importante que lo sepan, aquí los casos de muchos de los que ya se han caído, como los de instrumentos musicales, las bolsas de comida navideña, el de helicópteros, todos empezaron supuestamente con testigos protegidos. Un testigo protegido que se llamaba Lealtad, Euro 14, testigo protegido Milagros, un testigo 83044, lo que fuera, en el caso de los pinchazos. Salían estas noticias anónimas que ya vimos que coordinaban con los medios, y entonces agarraba un secretario y decía, nació la noticia. Esas noticias de denuncias anónimas que ustedes ven, ustedes van a ver informes de secretarios que decían, recibimos una llamada anónima, y como nosotros recibimos una llamada anónima, nosotros empezamos toda una investigación. Con esa mentira me quieren hacer creer a mí que ellos empezaron esas investigaciones. Pero les pido que vean en esa gráfica que acabó de pasar, que eso fue en octubre del 2014. ¿Y por qué? Ahora les pido que me pongan el vídeo donde van a ver varios de las imágenes de los testigos protegidos, y fíjense en la fecha en que fueron entrando cada uno de estos testigos protegidos con los que se armó el tema. Casi todos los casos del PAN nacían con estos supuestos testigos protegidos, o era Euro 14 o era Milagro. Este es el de pinchazos, y ustedes ven, ahí se pasó, pero era del 2014. Este es 22 de noviembre del 2014, 25 de noviembre del 2014, y en el próximo, ustedes ven, esto es una denuncia puesta el 19 de enero del 2015. Pero ese que ustedes ven ahí, 29 de julio del 2014, 22 de noviembre del 2014, Lealtad, 29, el testigo Milagros, 25 de noviembre del 2014, y ahí creo que en producción me faltó el que me armó la gráfica, me faltó el testigo Euro 14, que también era de noviembre del 2014. ¿Cómo el Consejo de Seguridad, que ustedes lo vieron en la gráfica anterior, como el Consejo de Seguridad en octubre del 2014, otra cosa, con esas declaraciones de ese testigo protegido nacieron esos casos del PAN? Es decir, los casos empezaron en noviembre del 2014. Como el Consejo de Seguridad en octubre del 2014 sabía quién iba a ser el testigo protegido, sabía para qué casos iba a ser los testigos protegidos, y ellos eran
los que lo iban a presentar. ¿Y qué hacía un abogado? Que era el abogado del presidente de la República, el abogado privado del presidente de la República, y contratado por $400,000. ¿Qué hacía presentando él y coordinando con el Consejo de Seguridad la presentación de testigos protegidos para distintos casos? ¿Quién le dio esa condición a él y quién le dio al Consejo de Seguridad la posibilidad de designar testigos protegidos, mucho menos de conocer quiénes eran, de hablarles y, como ven ahí, de prepararlos para presentarlos? Eso es un absurdo, es algo clandestino que jamás debe ni debió ocurrir en este país. Y vean que en las siguientes denuncias fueron naciendo o por denuncias que ya se habían previamente discutido. Fíjense que en esta gráfica es llamativa porque ¿qué hace el Consejo de Seguridad con la gente de aseo, de la Administración de Aseo? ¿Qué hace el Consejo de Seguridad con la AMP? Revisando estos contratos, que algunos de estos después quedaron en denuncias anónimas puestas ante el Ministerio Público. ¿Qué hacían ellos de manera previa en septiembre del 2014? Es que el Consejo de Seguridad primero que hace revisando cualquier contrato. Ellos no son nadie para ponerse a revisar ningún contrato en ningún lado. Pónganme por favor la próxima gráfica y vamos a ir viendo qué hacía este Consejo de Seguridad que hemos tenido por 5 años. Cuando un Consejo de Seguridad está metido en funciones del Ministerio Público, en funciones administrativas, revisando contratos, miren, nosotros tenemos un problema como país porque tenemos una procuraduría paralela. Cuando es el abogado privado del presidente de la República el que dice a quién procesas y a quién no, y el que le pide a la UAF dame los cheques y quién no, fíjense lo que hacían. Habían reuniones ahí, director de la DGI, para averiguarle, ahí se averiguan los impuestos de la gente, Consejo de Seguridad, CDS, la UAF, abajo, reuniones con el Consejo de Seguridad y el administrador de aseo. ¿Qué hacía el Consejo de Seguridad nuevamente metido en temas con este? Porque este es el informe, ojo, del señor Saltarín. ¿Qué hacía el señor Saltarín metido con el Consejo de Seguridad, la UAF, la DGI? Ese es el gran problema. La próxima gráfica, por favor, ven ahí cobranzas del Istmo que estaba ahí también. Otro de los casos mediáticos. Todos estos casos mediáticos terminaron, o muchísimos de estos informes, para no ser irresponsable y decir todo, terminaban en estos escenarios. Octubre del 2014, no habían empezado muchos de estos temas en el Ministerio Público, pero ya ellos estaban reunidos, viendo que sumarios en averiguación por denuncias anónimas. ¿Por qué tiene un abogado contratado por la presidencia que estar viendo denuncias anónimas? Que él tiene que estarle dando seguimiento a una denuncia anónima puesta en la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, las sumarias en investigación son reservadas, no las debería saber nadie. ¿Cómo él tan siquiera sabía que había una denuncia anónima puesta en el Ministerio Público? Recordemos que la subdirectora del Consejo de Seguridad, la señora Kenia Porcel, es hoy día la Procuradora General de la Nación. Y ese estrecho vínculo entre ella y su antiguo jefe, el señor Rolando López, ¿verdad?, se hace cuestionable, se hace muy delicado, muy delgado. Y vemos qué pasa en las próximas gráficas, por favor, porque es que aquí los quiero ir llevando muy corto. Aquí están, ven ahí, en el caso de Senacid, la familia Corcione, nuevamente, reunión con comisionados de la Policía Nacional, del UAF, de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, el SPI, el Servicio de Protección Institucional y el CDS, el Consejo de Seguridad. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad, el SPI, la UAF, reunidos con un abogado que supuestamente iba solamente a poner denuncias? Nosotros vamos a ver que en estos temas es donde se daban muchas veces las recolecciones colectivas con la policía, que agarraban y conducían a 5, 6, 7 personas a la vez, porque eso es lo que estaba pasando en estas coordinaciones que fueron, literalmente fueron horrendas. A mí me tocó ver a familias
llorar esta persecución. Hoy día ellos son unas santas palomas y no tienen idea de lo que le estamos hablando. Pero estos fueron documentos públicos, son documentos públicos que se filtraron de la propia presidencia de la República, admitidos ya por ellos en la investigación realizada por la periodista Adela Coriat. La próxima gráfica, por favor. En mayo del 2015, si ustedes ven, otro de los procesados que luego tuvo un sobreseimiento fue el señor Junito Vega, que lo ven arriba en el segundo punto de las órdenes del PAN. Pero ven abajo que puse la flecha ahí porque eso era por el servicio de helicópteros y transporte. Y en ese servicio de helicópteros y transporte se habló mucho de una manipulación que se había dado para no reconocer los vuelos que había dicho Aeronáutica Civil y que ese informe estaba mal hecho. Pero ¿qué hicieron con este informe de los helicópteros? Miren, trapearon el piso con la familia Limberópulo, con el señor Ferrufino y con muchísimas otras personas que habían estado vinculados al tema de los helicópteros, para que después Aeronáutica Civil confirmara que en efecto los vuelos se habían realizado. Y solo antes de ayer, la Corte Suprema de Justicia anuló ese caso por las deficiencias en ese informe de Contraloría y porque el informe de Contraloría jamás pudo probar una lesión patrimonial. No sé si tenemos una última gráfica y si me colaboran en controles. Fíjense lo que tenemos ahí, la compañía Sky Parking. Ustedes recuerdan esto de Tocumen, cuando aquí le quitaron a una compañía el contrato que tenía en Tocumen de los estacionamientos. Miren, el otro día yo estuve en Tocumen y me dio vergüenza porque habían como 4 máquinas dañadas. Y este contrato lo hicieron porque dijeron que si el aeropuerto hubiese hecho la inversión, ellos obviamente se hubieran ganado la plata. Y mira, eso era para decirle a ese fiscal, no entiende lo que es una tercerización de un servicio. Por supuesto que se terceriza para que las personas hagan una inversión. Si Panamá hubiera hecho los corredores, también se hubiera ganado la plata sola. Si Panamá vendiera las tiendas, la ropa que se vende en las tiendas adentro del aeropuerto y vende los hot dogs y el popcorn, también se gana la plata que se ganan los empresarios. Pero eso se concesiona y se terceriza para que los empresarios hagan una inversión, hagan unos estacionamientos propios con los techos adecuados. En esa concesión no lo sacan de manera neta, es decir, es que nos ganaríamos $400,000 si lo hubiéramos hecho nosotros. Sí, pero hubieras tenido que hacer tú la inversión y la hubieras tenido que sacar de otro lado en donde no hubieses podido de repente hacer la expansión del aeropuerto. Y adicional a eso, tendrías que pagar planilla, los gastos operativos y una serie de cosas para ver. Pero es que el empresario no va a comprar huevo para vender huevo. Por supuesto que va a ser una inversión, pero con esos estacionamientos de Tocumen que fueron aprobados por toda la junta directiva y que no hubo ningún problema con eso, con esa se trapearon el piso de la familia de Lima, de la familia Betech y según ellos todo estaba irregular. Hoy día ellos pueden comprar, el gobierno actual compra pasajes al precio que les da la gana, compra tarimas a 12 millones y eso no tiene nada de malo, pero para ellos deciden lo que es una ganancia justa o no y si no les pareció la ganancia que tuvo el empresario, según ellos había sobrecosto o peculado. Miren, señores, yo no tengo el tiempo para terminar todo lo que está en estos informes, que es un affair mayor de lo que hubo en ese vínculo Consejo de Seguridad, Procuraduría, Ministerio de la Presidencia, abogado personal del presidente. Pero yo he tenido contacto con abogados de cada uno de estos casos, porque lo que nosotros sí estamos logrando hacer es armar las fechas en que se fueron dando esto en cada uno de los casos versus las reuniones y todo el complot que había detrás de esto para armar cada uno de estos casos. Cada uno de estos casos tiene una historia. Cada uno de estos casos tiene familias a las que esta gente les pasó un tren por encima, pero no lo acabaron. Faltan 2 meses para este gobierno, para que vengan esas elecciones. Y yo quiero que durante estos 2 meses ustedes vean qué fue lo que se fue haciendo aquí en cada caso judicial. Lo vamos a ir viendo día a día aquí y voy a invitar a los abogados de cada uno de estos casos para que les puedan relatar a ustedes no solamente lo que vivieron en el caso,
sino también lo que vivió cada uno de sus familias. Los espero el próximo jueves en Hablando de Frente y espero que pasen unos bonitos carnavales. Saludos.